Vamos a continuar hoy con nuestra serie de sermones en Juan. Y vamos a pasar ya al capítulo 8. Vamos a estudiar un texto que es súper conocido, es uno de esos textos que la mayoría de nosotros como cristianos hemos leído, incluso pudiéramos decir que es un texto que muchísimas personas no creyentes conocen. Estoy hablando de el pasaje en el que Jesús se encuentra con la mujer sorprendida en adulterio. Creo que todos sabemos, hemos leído el pasaje y, como les digo, muy probablemente muchas personas que no son creyentes han escuchado este pasaje. Quisiera pedirles que abramos nuestras Biblias en Juan 8. Pero antes de leer el texto, vamos a poner este tiempo delante del Señor, vamos a dedicar este momento a Él, pidiéndole que nos hable, que ponga en nosotros un corazón sumiso, un corazón humilde, dispuesto a recibir su palabra, que sea Él hablándonos, que sea Él transformándonos, que sea Él confrontándonos y guiándonos el día de hoy. Juan 8, vamos a leer versículos 1 al 11, y la palabra dice así. Bueno, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque en medio, Señor, de un mundo caído, en medio de una realidad, Señor, en la que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, tú por tu gracia nos llamaste. Y tú nos hiciste venir hoy y nos permitiste hoy venir aquí, Señor, para ser transformados, para ser guiados, para ser moldeados por ti, Señor. Para disfrutar de la comunión con nuestros hermanos y juntos, Señor, ir convirtiéndonos en ese cuerpo que tú quieres que nosotros seamos, Padre. Te pedimos hoy, Señor, que nos hables, que nos transformes, que nos confrontes con tu palabra, que hagas esto que nosotros no podemos hacer, Señor, y que seas tú hablándonos, Padre. Que hoy, Señor, ni le añadamos ni le quitemos nada a tu palabra. Que este texto que tú has puesto hoy nos hable de manera sencilla, Señor, como tú lo revelaste, y que respetemos la intención con la cual tú nos hablaste a través de estas líneas, Señor. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros, que te glorifiques en tu palabra y que te glorifiques en tu iglesia, Señor. Haz de nosotros instrumentos útiles, Padre. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos servirte. Bendito seas, Padre, por siempre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora sí, Juan 8, versículos 1 al 11. Y la palabra dice así. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le dijo: mujer, ¿dónde está? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Estos versículos que acabamos de leer son lo que pudiéramos decir una ilustración perfecta del Evangelio. Y el problema es que es muy fácil en un pasaje como este que nos perdamos en los detalles. Hay elementos y hay instancias de lo que Jesús hizo en ese momento y de las cosas que dijo, de las cosas que, de la manera con la que trató con esta gente, que pudieran, digamos que despertar dudas o despertar preguntas en nosotros que nos alejan de lo que el pasaje está intentando comunicar. Y hoy quiero que tengamos cuidado con esto. No
perdernos en los detalles, porque es un pasaje sumamente importante. Es un pasaje que tiene un mensaje centrado en el Evangelio, un pasaje que nos presenta el Evangelio de una manera cruda y real, de una manera explícita. Pero que si nos perdemos en por qué Jesús dijo esto o por qué hizo aquello, podemos empezar a dar vueltas alrededor del texto y perdernos el mensaje que el Señor está intentando comunicar. Nuestro propósito va a ser ver el pasaje como un todo, que es lo que tratamos de hacer siempre. Ver qué es lo que el Señor originalmente quiso comunicar sobre la persona de Jesús y sobre su misión aquí en la tierra. Y a lo largo de estos 11 versículos vamos a ver, como les dije, de manera muy clara lo que pudiéramos decir que son los 3 elementos claves para comprender el verdadero evangelio. 3 elementos claves para comprender el verdadero evangelio. Y vamos a comenzar con el primero. El primero de esos elementos claves que debemos conocer para entender la profundidad del evangelio es la depravación del corazón del hombre. Es la realidad del corazón caído del ser humano. Vamos a leer ahí los versículos, nuevamente los versículos 1 al 6, la primera parte del 6. Ya sabemos que en el pasaje anterior nos dice que todos se fueron, termina el pasaje en el capítulo 7 diciendo que todos se fueron a su casa, y aquí empieza diciendo, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Versículos en adelante, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Lo primero que tenemos que entender aquí, hermanos, es quiénes fueron los protagonistas en este pedacito de la historia. Allí en el versículo 3 nos dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Los maestros de la ley y los fariseos. En pocas palabras, los líderes religiosos. Los hombres más respetables, los que se suponía eran los conocedores de los caminos del Señor y los que debían ser quienes guiaran al pueblo al encuentro con Dios, al encuentro con el Mesías. Estos eran esas personas que eran referencia. Si alguien quería conocer algo acerca de Dios, ¿a quién iba? A los maestros de la ley o a alguno de los fariseos. Yo no pensaría que estas personas, que hombres así, eran intachables, que eran respetuosos de los preceptos de Dios, respetuosos de la ley, que eran hombres rectos, hombres correctos, temerosos de Dios, amantes de Dios. Y nos dicen que estos hombres llevaron a una mujer pecadora que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La habían agarrado, como decimos aquí, con las manos en la masa, en el acto sexual. No, alguien les dijo, no, la agarraron en el momento. Cuando estaba cometiendo el adulterio, los interrumpieron, la sacaron de ahí, probablemente le pusieron una túnica y todavía sudada y angustiada, la llevaron delante de Jesús. Y ahí dijeron, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y probablemente cualquiera de nosotros, cualquier occidental o cualquier gentil, desconocedor de la ley, diríamos que, dado lo que esta mujer estaba haciendo y dado que la habían encontrado con las manos en la masa, esa fue una pregunta correcta. La ley nos ordena apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos de una vez? ¿Qué hacemos? Lo interesante es que Juan nos aclara ahí en el versículo 6 que con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Ahora, uno se pregunta, pero ¿cuál era la trampa? Si la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿por qué le estaban tendiendo una trampa a Jesús? ¿Cómo era esa trampa? Y para entender cuál era la trampa, tenemos que comenzar por leer qué dice la ley sobre el tema. Si nos vamos a Levítico
en el capítulo 20, versículo 10, nos dice: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Ahora les pregunto, si esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, eso significa que el hombre con quien ella estaba realizando el acto también fue sorprendido. ¿Por qué entonces los maestros de la ley y los fariseos no llevaron también al hombre involucrado? ¿Por qué la llevaron a ella nada más? ¿Por qué no los llevaron a los dos? Y pareciera evidente que a esta mujer la montaron en una trampa. Y una trampa en la que el hombre que estaba acostándose con ella estaba involucrado. Se prestó para esto, los maestros de la ley, los fariseos se prestaron para esto y utilizaron a esta mujer como un chivo expiatorio, como diríamos, para poner a Jesús en una situación difícil en la que ellos pudieran acusar. Habían dos escenarios ahí. Si Jesús omitía que el hombre también debía ser condenado, entonces ellos podrían acusarlo y decir que él no conocía la ley, que estaba hablando de Dios, pero que no era un conocedor de la ley, y tratar de desacreditarlo y acusarlo. Pero si él omitía el pecado de ella y no la condenaba, lo podían acusar de no obedecer la ley de Dios. Recordemos que los fariseos estaban buscando cualquier excusa para apresarlo y matarlo. Lo hemos venido viendo a lo largo de los capítulos anteriores de Juan. Ahora, lo importante aquí no es cómo pensaban acusarlo, sino que estos hombres habían engatusado o habían impulsado a esta mujer a cometer adulterio. A lo mejor ya lo había hecho otras veces, pero la habían llevado al momento en complicidad con un hombre que iba a permanecer en el anonimato. Habían mentido a Jesús sobre las circunstancias y ahora estaban condenando a muerte a esta mujer, la estaban sacrificando con el único propósito de poder arrestar a Jesús y condenarlo a muerte. ¿Se dan cuenta de la suciedad del asunto? Estos hombres agarraron a una mujer a la que debían, según la propia ley que ellos defendían, amar como a ellos mismos, y la estaban ofreciendo, la estaban entregando a la muerte para tener con qué acusar a Jesús. Y se supone que ellos eran los guías espirituales del pueblo, se supone que ellos eran los rectos, los obedientes, y los que debían llevar a otros a un encuentro con Dios, a un encuentro con el Mesías. Y ahí tenían al Mesías enfrente, y lo que estaban era tratando de condenarlo a costa de la vida de otra persona. Cualquiera diría: wow, qué sucios, qué descarados, qué hombres tan malos y tan malintencionados. Yo les pregunto, tal vez en otra escala, pero ¿no hemos nosotros también manipulado a personas? ¿No hemos nosotros mentido? ¿No hemos incluso perjudicado a otros con el propósito de cumplir nuestros propios objetivos, de lograr nuestras metas, de satisfacer nuestros deseos? ¿No hemos hecho nosotros eso mismo, tal vez de una manera diferente, en un contexto diferente, tal vez no ofreciendo a otra persona la muerte, pero sí propiciando un despido? ¿No es esto lo común y lo esperable en contextos diversos? Por poner ejemplos, en un ámbito laboral, la batalla que hay entre las personas y cómo probablemente uno ha mentido, uno probablemente ha engatusado, probablemente uno le ha puesto una trampa a otro, como uno ha ido moviendo las circunstancias para obtener un ascenso y que otra persona no. O para que otra persona sea despedida y nos den el ascenso a nosotros. Por no decir qué pasa en la política. En todos los ámbitos. No ocurre también entre familias, entre familiares. Cuando hay dinero de por medio y alguien muere. No ocurre entre amigos. No ocurre incluso también dentro del matrimonio. Que cuando las cosas están bien, todo color flores y todo bonito, pero cuando las cosas se ponen difíciles, empiezan las peleas y empiezan mis intereses por encima de los tuyos. Y cuando viene un divorcio, entonces se están matando por los bienes. Y sacrificamos de alguna manera a los hijos
tratando de ponerlos de un lado, para perjudicar al otro. No sé si se dan cuenta de la profundidad de esto. Hermanos, lo que ocurrió ese día, lo que estos maestros de la ley, lo que esos fariseos hicieron, no lo hicieron porque ellos eran peores que nosotros, ellos no eran más malos. Ellos no eran los peores de los peores. Lo que ellos hicieron, lo hicieron porque eran pecadores. Porque esa es la naturaleza del corazón del hombre. Al igual que todo ser humano que ha pisado esta tierra, a excepción de Jesús, ellos eran pecadores, estaban manchados por el pecado y se movían en función de su propio interés, de sus propios deseos, de su propia voluntad y no de la voluntad de Dios. Importándoles muy poco lo que los demás pensaran, importándoles muy poco lo que pasara con las demás personas, ellos se movían en función de su propia voluntad, como cualquier ser humano que ha pisado esta tierra. Y podemos verlo de una manera muy clara, de una manera muy tremenda. Este pasaje abre, hermanos, con una demostración contundente de la depravación del corazón del ser humano. Y a lo mejor no nos gusta, a lo mejor podemos no estar de acuerdo, podemos protestar si nos da la gana, podemos decir lo que sea, pero la verdad es lo que Dios dice sobre nosotros. Y Él dice que todos somos pecadores. Por poner solo un ejemplo de tantos. Allí en el Salmo 14:3 dice: pero todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Y eso mismo lo cita Pablo en la carta a los Romanos. No hay uno bueno, no hay uno solo que busque a Dios, no hay uno. ¿Se dan cuenta de que el pasaje abre mostrándonos digamos que una fotografía, una instancia de la maldad del hombre que uno pudiera pensar, wow, ellos sí son malos? Pero la Biblia tiene que no servirnos como un filtro para ver la vida de otros, sino como un espejo para ver la vida propia. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esto y nos ponemos con un corazón honesto delante de la ley del Señor y delante de la santidad de Dios, esto nos acusa. Esto nos muestra, epa, no eres diferente de ellos. Los señalas a ellos y dices, wow, qué sucios son. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? No lo hemos hecho nosotros de otras maneras. Eso nos lleva al segundo elemento clave que debemos considerar para comprender el verdadero evangelio, y es la confrontación con el pecado. Por un lado, hay una realidad caída, hay una depravación en el corazón del hombre, pero el Señor, como parte de su evangelio, nos confronta con el pecado. Parte de lo que Él hace es mostrarnos a nosotros nuestro pecado a la luz de su santidad. Ahí en los versículos 6 hasta el 9. Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando con los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Quisiera comenzar en este punto aclarando que muchos pudiéramos preguntarnos qué fue lo que Jesús se puso a escribir en el suelo. De hecho, son muchas las personas que se han atrevido a lucubrar dando explicaciones. No, lo que se puso fue a escribir los nombres de las personas que estaban ahí, o se puso a escribir cuál era el pecado que habían cometido, y se ponen a inventar cosas y a decir cosas que el texto no dice. Esto no nos está llamando a saber qué es lo que Jesús estaba escribiendo. Lo importante es que este grupo de personas que estaban allí reunidas y que estaban dispuestos a apedrear a la mujer, Jesús les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los confrontó con una realidad. Algunos de los que estaban ahí sabían del engaño. Algunos de los que estaban ahí estaban conscientes de lo que había pasado, de que había un hombre anónimo que se había acostado con esta mujer,
que lo habían hecho a sabiendas para sorprenderla y llevarla delante de Jesús y tenderle la trampa. Habría muchos otros que no. El hecho es que cuando Jesús les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Juan nos dice inmediatamente que al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús no se puso a discutir con ellos sobre qué es lo que dice la ley, cómo debe interpretarse. Él fue el grano. Él fue directo al grano, los confrontó a un grupo de personas que conocían la ley, porque ellos conocían la ley. Los hizo mirarse en el espejo de la misma ley. No ver a los demás, sino verse a sí mismo. Y los llevó a confrontarse con la santidad de Dios. Y les lanzó el reto, aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. El hecho es que ninguno aguantó, todos se fueron. Ni uno se quedó. Vamos a suponer que viene aquí alguien con un aparato especial, que nos pueden poner un casco en la cabeza, con unos electrodos, unos cables, y puede tomar lo que hay en nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, y ponerlos en video. Pueden tomar todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos deseado en este último año, y ponerlo en un video. Y cuando digo todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos deseado, es todo, absolutamente todo, sin omitir nada. Todo lo que hemos hecho en público, todo lo que hemos hecho en privado, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos deseado hacia otras personas. Y esa persona nos dice que quiere mostrarle el video a todas las personas que nosotros conocemos, incluidos nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos más queridos y nuestros hermanos de la iglesia. Nos hace la invitación: vengan, pónganse la máquina. Aquel que esté libre de pecado, que pase al frente para hacerle su videíto. ¿Cuánto tiempo creen que pasaría para que todos nosotros saliéramos corriendo de aquí? El problema, hermanos, es que quien nos quiere mostrar el video ya lo conocen. Quien nos habla en este pasaje no le hace falta ver el video, y ya sabe lo que contiene. Y no importa lo rápido que corramos, él sabe lo que el video contiene. Ya él sabe lo que hemos hecho, ya él sabe lo que hemos pensado, ya él sabe lo que hemos hecho en privado o en público, ya él sabe lo que hemos deseado. Él conoce no las acciones del último año, sino las que cometimos desde que salimos del vientre, y las que vamos a cometer en el futuro. Él vio la película completa, en detalle. Hermanos, un elemento crucial del verdadero evangelio es que nos confrontan con nuestro pecado, nos muestran nuestra maldad sin maquillaje. No dice, mírate qué bonito te ves. Todo lo contrario, nos confrontamos con la palabra y el Señor nos muestra delante de nuestros propios ojos cuán sucio estamos. Y aunque no nos guste, aunque nos moleste, es absolutamente necesario para que podamos entender a qué vino Jesús a este mundo. El Evangelio nos obliga, hermanos, a vernos a nosotros mismos a la luz de la justicia perfecta de Dios. No a la luz de la justicia imperfecta de los hombres, y mucho menos a la luz de nuestra propia justicia, que siempre nos dice que los malos son los demás. No, los malos son ellos, yo soy bueno. Los buenos somos más, ¿se acuerdan de la frase? Acabamos de leer que no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay nadie que busque a Dios, no hay uno solo. El Evangelio, uno de los elementos claves del Evangelio es la confrontación con el pecado. Él nos muestra el pecado, y ahí entra el tercer elemento clave que vamos a ver hoy, que es la gracia que salva
y santifica. Es la buena noticia. Versículos 10 y 11. Entonces, él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Yo quiero que nos pongamos un segundo en los zapatos de esta mujer. Había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En pocas palabras, estaba segura de que la iban a apedrear. No había escapatoria. Probablemente había visto a muchas otras parejas siendo apedreadas por adulterio. Y estaba diciendo: wow. Lo que probablemente estaría preguntándose: ¿y por qué no trajeron al tipo? ¿Por qué a él no lo trajeron? ¿Por qué lo dejaron por fuera? Pero estaba segura probablemente de lo que le esperaba. El hecho es que cuando Jesús confronta a los demás, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos se comienzan a ir, él se queda solo con ella y le dice: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella dice: nadie, Señor. Fíjense ¿qué es lo que el corazón religioso del hombre esperaría escuchar a continuación? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Ok, no vuelvas a pecar y entonces yo tampoco te condenaré. Eso es con lo que el corazón del hombre caído el corazón caído del hombre esperaría escuchar. Ok, ellos no te condenan, pero pórtate bien y yo no te condenaré. No vuelvas a pecar y yo no te condenaré. Sin embargo, Jesús dice todo lo contrario. En el versículo 11 dice: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Hermano, esta frase resume en unas pocas palabras la esencia misma del Evangelio. El orden en que se establece la relación de un hombre con Dios es inverso a lo que cualquier persona podría pensar, a lo que cualquiera de nosotros en nuestro propio entendimiento podríamos pensar. El hombre piensa: me porto bien, Dios me acepta. Dios dice: yo te salvo por gracia, sin que tú lo merezcas, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, y luego te capacito y te llamo a buscar la santidad. El orden es inverso. No es pórtate bien y no te condenaré. Te salvo y como consecuencia comenzarás a caminar de una manera distinta. Primero viene la salvación y luego viene la obediencia. Como le dijo aquella mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, hermanos, la santificación de un pecador, su transformación a la imagen de Jesús, es posterior a la salvación, es un producto de la misma. La salvación es una obra unilateral de Dios. Que lo primero que ocurre es una obra que ocurre por gracia a través de la fe. Él nos muestra nuestro pecado, nos confronta con el pecado a la luz de su santidad y nos presenta la cruz. Y como el mismo Jesús decía, el Padre nos atrae a Él, nos muestra, nos abre el entendimiento y vemos la cruz. Es una obra unilateral. Pero después viene la santificación, que es un llamado que se hace efectivo en el poder del Espíritu Santo. Una vez que el hombre ha sido salvado, pone su disposición y su esfuerzo para agradar al Dios que lo salvó, no porque va a ser condenado, sino por amor, por agradecimiento. Y Dios lo va transformando milagrosamente en la imagen de Jesús. Ayer conversábamos de un pasaje en el que el Señor nos dice: ejercítense en la piedad. Nos dice el ejercicio físico en algo aprovecha, pero ejercítense en la piedad. Y es la misma palabra. El ejercicio físico, que esa palabra ejercicio es la que utiliza para ejercitarse en la piedad, ejercitarse en buscar la presencia de Dios, ejercitarse en buscar los caminos del Señor, ejercitarse en conocerlo, ejercitarse en estar delante de Él para que Él nos transforme.
Y eso requiere un compromiso, eso requiere una parte de nosotros. La salvación es unilateral, pero ese proceso de santificación es compartido. Él hace la parte imposible, pero nos pide: búscame, estudia mi palabra, ora, ayuna, sírveme, congrégate, pasa tiempo delante de mí para que yo te transforme, para que yo produzca el fruto que tú no puedes producir por cuenta propia. Él le dijo a esta mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Él la llamó, la salvó, pero hizo un llamado: no sigas pecando. Hermanos, frente a esta realidad que este pasaje nos presenta, en la que Dios primero nos muestra nuestra propia perversidad, nuestro pecado, nos permite vernos como Él nos ve, nos confronta con su santidad y nos muestra nuestra suciedad. Tenemos solamente dos maneras de responder. Por un lado, tenemos la manera en la que respondieron los fariseos y los maestros de la ley. Ellos oyeron a Jesús decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fueron confrontados con su pecado, pero ¿qué hicieron? Inmediatamente se fueron. No se quedaron delante del Señor. No preguntaron. No hablaron con Él. No siguieron buscándolo. No creyeron en Él. En cambio, la mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, que ya se había dado por muerta, que también había sido confrontada por su pecado, se quedó. Y ellos: ya no te condeno. No, Señor, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ella se quedó. Hermanos, cuando Dios nos muestra nuestro pecado, podemos huir de su presencia y seguir creyendo que está en nuestras manos obedecer. Que no importa, ya yo me pondré a cuentas con Dios. Yo tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. O podemos escuchar a Jesús diciendo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y entender que quien condena o quien salva es Él, no nosotros. Que el único que tiene poder para decir: yo tampoco te condeno, es Él. Los fariseos y los maestros de la ley regresaron a su casa siendo los mismos pecadores sujetos a la ira de Dios. Seguían condenados. Asumimos que aquella mujer regresó a su casa siendo salva. Ella fue salvada, ella regresó a su hogar siendo una nueva criatura. Ella fue rescatada por el único que la podía liberar de su pecado, por el único que podía reconciliarla con el Padre. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo respondemos nosotros cuando Dios nos confronta con nuestro pecado? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Nos alejamos de Él pensando que lo tenemos todo bajo control? ¿Nos alejamos de Él pensando que en otro momento será? ¿Nos alejamos de Él confiando en que no importa, yo luego me pongo a cuenta? ¿O nos entregamos a su gracia confiando en que solo Él puede salvarnos y llevarnos de la mano a vivir la vida que Él quiere que vivamos? Cuando un no creyente, cuando alguien que no ha confiado en Jesús se enfrenta a este pasaje, esto se trata de vida o muerte. Esto se trata de estar condenado o de ser salvo. Pero cuando un creyente se enfrenta a este pasaje, se trata de la santificación. Porque cuando volvemos a caer, tenemos esas dos mismas opciones. Cuando un creyente cae, puede elegir alejarse del Señor, puede elegir huir de su presencia, o puede elegir acudir al trono de la gracia. Y tenemos que acordarnos, hermanos, del llamado que Él le hace a esta mujer. Tampoco yo te condeno, vete y no sigas pecando. Él nos llama a la santidad. No podemos estar en santidad si salimos corriendo. No podemos estar en santidad si nos separamos de su presencia. No podemos estar en santidad si no ejercitamos
la piedad si no nos ejercitamos en nuestra relación con Él. Comentamos hace un momento que tenemos ahí la revelación completa de Dios. 66 libros, del Génesis al Apocalipsis, que nos hablan de lo que Él quiere, de cómo es Él, nos hablan de su carácter, nos hablan de nuestra realidad como pecadores, nos hablan de su gracia, su misericordia y de su plan de redención. Está todo. Y a lo largo de todos esos libros nos enseña a conocerlo. Pero nosotros queremos agarrar un pedacito por aquí, otro pedacito por allá, otro pedacito por allá, unos capitulitos por aquí, otros por allá, unas lineecitas, unos versículos, y decir que ya lo conocemos todo. Y estamos más pendientes de otras cosas y nos ejercitamos en las cosas del mundo, pero no nos ejercitamos en la piedad. Hermanos, si queremos responder a este llamado, si queremos responder el llamado de yo tampoco te condeno, vete y no peques más, tenemos que vivir pegados del Señor. Para un no creyente, de nuevo, se trata de pasar de muerte a vida, pero para quienes ya han pasado a la vida, se trata de aprender a vivir en santidad. Estar en la presencia del Señor para que Él produzca el fruto. Y recordar esas palabras, vete y no peques más. Vamos a tomarnos el tiempo esta semana. Este es un pasaje que probablemente hemos leído muchas veces, pero pocas veces creo que nos sentamos a meditar en él. Nos perdemos a veces en los detalles y nos olvidamos de lo profundo que es este mensaje. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vernos delante de su palabra y vamos a tomarnos el tiempo esta semana para evaluar qué estamos haciendo nosotros, Señor, frente a ese llamado. Cuando nos muestras nuestro pecado y nos dices, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque el milagro, Padre, que hoy estamos disfrutando, Señor, el mayor milagro de todos es poder decir que somos tus hijos. Que siendo nosotros pecadores, que siendo nosotros criaturas caídas, que siendo nosotros enemigos tuyos, Señor, tú nos rescataste. Tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar, tomaste nuestro lugar en esa cruz. Recibiste por nosotros la ira que nosotros debíamos recibir, Señor. Y nos diste vida cuando estábamos muertos. Tú nos has llamado, Señor, a vivir para ti. Tú nos dijiste, yo no te condeno. Yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Señor, ayúdanos, Señor, a escuchar ese llamado. A que nuestra vida, Señor, sea realmente una vida entregada a ti. Una vida para tu gloria. Una vida en la que ejercitamos continuamente la piedad, en la que buscamos, Señor, tu presencia, en la que estudiamos las Escrituras día a día, Señor, en la que te buscamos en oración. Ayúdanos, Padre, a escucharte, ayúdanos a buscarte, confróntanos cuando no lo hagamos, Señor, para que seas tú siempre el guía de nuestra vida, para que seas tú siempre el que nos muestre el camino, para que sea siempre tu voluntad la que sigamos y no la nuestra, Señor. Ayúdanos, Padre, a responder este llamado como tú quieres que respondamos, Señor. A entender la salvación y a buscar la santificación. A entender que fuimos salvados por tu gracia, por tu obra en la cruz, que somos santificados por el Espíritu Santo, pero que tú nos pides, Señor, que tú nos llamas a no seguir pecando, a vivir en una búsqueda continua de tu presencia, de conocerte cada día más y de ser moldeados por ti para ser esos siervos útiles que tú quieres que seamos. Te damos el honor, te damos las gracias, Señor, te bendecimos y quedamos en tu presencia, Señor, alabándote por siempre, en el nombre de Cristo. Amén.